Hola, estamos en Punto Crítico, programa de televisión de la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia, Unimedios, y yo soy Carlos Alberto Patiño Villa, profesor titular. Vamos a adentrarnos hoy a uno de los temas más interesantes, poco conocido por la opinión pública, pero trascendental para la conformación de una sociedad, si queremos, moderna, y es el tema de la televisión pública. ¿Qué pasa con la televisión pública? ¿Para dónde va? Y en Colombia hay un debate importantísimo en este momento de la televisión pública porque el gobierno del presidente Juan Manuel Santos en los meses finales presentó un proyecto de ley muy importante, el proyecto de ley 174, que pretende una modificación de la televisión pública y una modificación que está siendo cuestionada incluso por un relator de Naciones Unidas, que está en un debate importante y que podría terminar beneficiando, según algunos, a empresas tecnológicas más que a la misma televisión pública como tal. Para hablar de este tema tenemos dos conocedoras a profundidad del asunto de la televisión y la televisión pública en el país. Una es Alexandra Falla, quien es en la actualidad la directora de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano. Doctora Falla, muchas gracias por acompañarnos en Punto Crítico. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Nos acompaña también una profesora muy importante de la Universidad Nacional, que es la profesora Beatriz Quiñones, quien es asociada al Instituto de Estudios de Comunicación y Cultura de la Universidad Nacional y quien fue miembro de la Junta Directiva de la Autoridad Nacional de Televisión entre el año 2012 y 2016. Profesora Quiñones, muchas gracias por acompañarnos en Punto Crítico. Gracias, profesor Patiño. Bueno, comencemos con una pregunta en general. ¿Qué es la televisión pública, Alexandra? ¿Qué es, qué representa, qué importancia tiene la televisión pública para una sociedad contemporánea? Bueno, yo creo que la televisión pública es aquella que está en función del interés común como su principal razón de ser. Independientemente de quién preste, si es una empresa pública, si es una fundación, si es un canal comunitario, lo que yo creo que hace la televisión pública es precisamente que su objetivo fundamental y su razón de ser y su norte lo marca el interés general y el interés público, en donde obviamente eso comporta que es aquella televisión que construye tejido social, que refuerza identidad nacional, que nos diferencia culturalmente en un mundo globalizado y que por supuesto genera con el televidente una mayor proximidad en tanto toca su origen, su cultura, sus valores, sus raíces, y eso por supuesto que es absolutamente vital para el desarrollo de cualquier pueblo. Beatriz, ¿la televisión pública debe contar con un apoyo decidido del Estado o esto tiene que ser mediado frente a diversos sectores de la sociedad? Pues mira, yo creo que por definición, creo que los televidentes deben hacer esa diferenciación. Por definición, la televisión pública es una televisión financiada por el Estado, que la diferencia de la televisión privada, que como su nombre lo indica, pues corresponde a empresas privadas que son las que se encargan de financiar ese tipo de televisión. Por lo mismo considero, y como dice Alexandra, por los fines y principios de esa televisión, pues claro que tiene que ser financiada por el Estado, porque de alguna manera es la única forma que tiene el ciudadano de contar con información que no esté mediada por intereses particulares. ¿Cuál es el contexto, cuál es la situación hoy de la televisión pública en Colombia, Alexandra? Bueno, realmente, y creo que fuimos compañeras de junta con Beatriz y allí ya lo empezábamos a vislumbrar, realmente la televisión pública está pasando en este proceso de transformación del entorno digital por un momento complejo de muchas preguntas. La primera de ellas tiene que ver con la pregunta anterior y es: ¿cómo se va a financiar la televisión pública? Actualmente, y creo que eso vale la pena subrayarlo, la televisión pública en gran parte vive de la compensación que paga la televisión por suscripción en Colombia. Aproximadamente entre un 60 y un 70% del ingreso de la tele pública y del Fondo para el Desarrollo de la Televisión se nutre de la televisión por suscripción. Y todos sabemos lo que está pasando con la televisión por suscripción en Colombia y en el mundo. Digamos, las nuevas plataformas digitales pues han hecho que haya por lo menos una estabilización del mercado de la televisión por suscripción, en algunos casos disminución de ese mercado, pero en el mejor de los casos hablemos de una estabilización. Si los ingresos siguen siendo los mismos para la televisión por suscripción, pues quiere decir que a muy corto plazo la televisión pública puede verse desfinanciada y eso obligaría a empezar a revisar otras fuentes de financiación. En el mundo entero la televisión pública la
financia el Estado, como lo decía Beatriz, a través de diferentes mecanismos, a través de recursos directos, a través de impuestos de pantalla que pagan los ciudadanos y que van a dar a la BBC de Londres, a la RAI, a la Deutsche Welle. Es decir, hay diferentes mecanismos de financiación que se proponen desde el Estado. Y creo que lo importante es que se garanticen, porque evidentemente son temáticas que no tienen una mediación comercial y un interés comercial, y en ese sentido es muy difícil que alguien los financie. Ahora, uno tendría que llegar a unos niveles de producción, y en eso creo que la televisión pública en estos últimos años ha avanzado mucho, a un nivel de producciones y de historias que sean muy importantes desde la perspectiva de la identidad cultural y de la construcción de tejido social, pero que también sean muy atractivas para el televidente, y creo que eso lo han logrado en los últimos años los canales regionales, por ejemplo, que han logrado no solo premios, sino que ya empiezan a lograr audiencias con unas series de ficción que cuentan historias regionales, de folclore, de historia regional en general, que creo que es muy importante. Pero fíjate una cosa, Carlos, a propósito de lo que dice Alexandra, fíjate, por ejemplo, el caso de la BBC de Londres, que es yo creo, paradigmático. De alguna manera, la producción de la BBC sigue siendo tan de alta calidad, y sobre todo las historias son interesantes para los públicos, que en este momento la BBC se está financiando sobre todo de lo que logra vender a otros canales. Entonces creo que un poco esa puede ser una salida, es decir, estoy de acuerdo con lo que dice Alexandra, no solamente es un problema de que logremos conservar la financiación estatal, pero también se requiere que la televisión pública ofrezca al televidente, no solamente nacional sino internacional, buenas historias que permitan que de alguna manera puedan también vender esas historias. Aprovechando ese contexto de la aclaración que haces, ¿tú cómo calificarías la calidad de la televisión pública en Colombia hoy, teniendo claro lo que acaba de decir Alexandra frente a los canales regionales? Pues mira, yo creo que la televisión pública colombiana tiene, la calidad es muy buena. Se destacan algunos sobre todo. Es reconocido internacionalmente lo que hace la televisión pública en términos de televisión infantil, que de paso es un vacío de la televisión privada. Se puede decir sin temor a hacer una exageración que la televisión privada abandonó la televisión infantil. O sea, los niños no tienen acceso en los canales privados a la televisión, a buena televisión infantil, y ese espacio lo ha llenado la televisión pública. Pero por otro lado, ya hoy, que me parece que es algo que hay que también subrayar, estamos empezando a hacer producciones de ficción de altísima calidad, que seguramente para públicos latinoamericanos, fíjate lo que está pasando con la televisión turca, tenemos accesos y tenemos mercados. Creo que hace falta tal vez incentivar ahí. Y creo que los canales regionales, que son empresas comerciales e industriales del Estado, tienen esa posibilidad. Uno de los aspectos paradójicos, Alexandra, en el mundo es que muchos estados tienen no solo televisión pública y canales de televisión pública, sino informativos públicos que además son referentes de sus países. En Colombia hace décadas que los referentes son básicamente la televisión privada con los intereses de los sectores privados. Yo pienso que, y eso lo discutíamos muchas veces en Junta, ¿no? Siempre nos ha dado miedo. Nos han dado miedo los noticieros porque no se ha logrado como tener realmente una propuesta noticiosa, informativa, independientemente del gobierno. Y ahí vuelve a ser paradigmática la BBC. O sea, el presidente de la BBC no lo puede mover el presidente de la República. El primer ministro de la corona. Sí, el primer ministro de la corona, ni la reina, o sea, nadie se puede meter con él. Es absolutamente independiente, tiene un periodo fijo, está avalado por el periodismo inglés y no por la clase política. Entonces, digamos que en Colombia siempre le hemos tenido un poco de miedo a eso. Ha habido unos intentos, no sé si ustedes se acuerdan de un informativo, no recuerdo el nombre, eran unas microcápsulas informativas que quizás como en el 90 y tanto se pasaban por Señal Colombia cada hora. Sí. Pero hemos sido muy tímidos en eso, y realmente la tradición política colombiana ha pesado mucho para que eso no se haga. Ese temor de que se mezcle un informativo con política de gobierno y no de Estado y de nación siempre ha dado un poco de susto. Pero yo quería
reforzando, porque ahora oyendo a Beatriz con el tema de la calidad y de reforzar esa calidad, poner un caso que creo que además está siendo estudiado por muchos teóricos, que es el caso de Televisión Española con el Ministerio del Tiempo. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de verlo, es una serie que está hoy en la OTT más importante, va como por su tercera temporada, pero lo interesante del Ministerio del Tiempo es que arranca siendo una propuesta de televisión española muy interesante porque realmente, siendo historia española, donde nos hablan de Lope de Vega y de Miguel de Cervantes, pues son personajes importantes para la historia del mundo. Entonces uno lo atrapa, pero uno ve la segunda temporada y ya está financiada por Movistar. O sea, fue tan exitosa la primera parte que la segunda ya tiene una financiación privada y la tercera también. Entonces, si uno logra televisión de calidad, independientemente de tener televisión pública o no, yo creo que es más fácil también lograr financiación. Claro, pero fíjate, sí, Carlos, que vale la pena, porque no quisiéramos sonar excesivamente pro televisión pública. Yo creo que también hay que ser crítico y efectivamente a mí sí me parece, no sé, Alexandra, ¿tú qué opinas? Pero me parece que efectivamente nos falta que los gerentes de los canales regionales efectivamente sean gente que sepa de televisión, que pueda dirigir esos canales. Tenemos ejemplos destacados, por ejemplo con Telecaribe o con Teleantioquia, pero me parece que en los otros canales esto no es así. Entonces creo que también hace falta un esfuerzo. Tal vez lo que pasa, y seguimos con el tema de la crítica, estamos en una universidad pública, tal vez lo que pasa es que efectivamente no creo que haya voluntad política para que efectivamente la televisión pública se fortalezca. ¿Será que la televisión pública, visto así como lo que dices, Beatriz, se ha vuelto un fortín también de las negociaciones políticas de los gobiernos? Pongo puestos, pongo contratos, hago contratos de órdenes de servicio, muevo una influencia política de una cosa a la otra y terminamos en nada. Pues no, mira, sabes que yo creo que sí, claro, pero me parece que es lo que menos importa. O sea, me parece y hay que también entenderlo. Entiendo perfectamente lo que dice Alexandra cuando dice que tal vez no hay voluntad política, porque es que sí hay conciencia de que efectivamente el derecho a la información es el derecho al pensamiento y efectivamente es muy importante lo que se transmite por televisión. Eso hay una conciencia en las élites de este país de que es muy importante de alguna manera controlar los contenidos. Por eso creo yo que lo que menos importa hoy por hoy son los contenidos. Es paradójico, Alexandra, hablabas de las cápsulas de la televisión de los años 90, de Señal Colombia, etcétera. Quizás es paradójico que la Radio Nacional haya intentado estabilizarse más con unos informativos y algunos contenidos de calidad, mientras que la televisión pública queda más coja. Pues lo que pasa es que la radio sí tiene, yo tuve oportunidad de dirigir la Radio Nacional y cuando uno va a mirar la historia de la Radio Nacional se da cuenta que arranca con un tema informativo súper importante. Entonces, un poco lo que hizo la radio es retomar un tema que por un lapso abandonó, pero lo retomó fuertemente, pero yo creo que cuando el perfil, y ahí voy a lo que decía Beatriz, cuando el perfil de los directores de noticias de Radio Nacional, cuando el perfil si tuviéramos un informativo público, cuando el perfil es alto, no hay injerencia política que valga. Y eso lo hemos visto históricamente porque el personaje dice, no, a mí sí no me va a venir usted a decir qué puedo, qué no puedo, porque aquí hay una independencia. Entonces, ese tema de los perfiles hubiera sido muy interesante cambiarlo, porque en la medida en que yo elevo el perfil, pues evidentemente lo que veo es, por ejemplo, en el caso de la televisión regional, que los canales empiezan a volar cuando tienen un gerente con visión, un gerente conocedor. Es diferentísimo a cuando hay un gerente que no tiene el perfil o que lo nombraron por política. Eso sí es del cielo a la tierra. La sola interlocución con ellos y sobre lo que importa de la televisión es diametralmente opuesta y uno siempre debería tener una interlocución bastante sustanciosa y proactiva con los canales regionales y eso no siempre se da. Beatriz, en ese contexto, yo pregunto por los informativos, pero también como tú señalabas frente a la televisión, por ejemplo, pública infantil, es que hay un tema de fondo y es que la televisión pública garantiza una democracia de calidad y garantiza una democracia abierta. Y bueno, ya hemos dicho que no ha habido interés público, que ha faltado voluntad política, que no ha habido una voluntad del Estado, pero no podemos seguir en estas. ¿Qué es lo que tiene que seguir en ese contexto? Pues mira, yo creo que de todas maneras es evidente que la sociedad civil en todas partes del mundo globalmente tiene que decir algo.
Es decir, me parece que nos falta mira lo que pasó ahora con el proyecto de ley anterior, que de alguna manera vio la sociedad civil que estaba en peligro la televisión pública. ¿Y qué pasó? La gente se unió, aprovechando las redes sociales, aprovechando incluso el hecho de que muchos políticos están en el Congreso porque están apoyados por los comunitarios, por ejemplo. Aprovechándose de todo eso, la sociedad civil logró defender su televisión pública. Me parece que eso es por ahí por donde debería caminar todo. Me parece que falta también, de alguna forma, que nosotros exijamos contenidos de mejor calidad. Nomás, fíjate, punto crítico. Punto crítico. Un gran programa. Un gran programa que debería poder tener, digamos, la gente debería tener acceso a este tipo de programas, pero no los tiene porque sencillamente no tiene la financiación que se requiere, no tiene la divulgación que se requiere, de pronto no tiene la cobertura necesaria, y pienso que sí sería interesante, pues vuelvo y te digo, lo que pasa es que no estoy muy optimista. Yo soy una mujer optimista, pero en esta oportunidad no lo soy tanto, porque cuando tú lees el nuevo texto que va a discutirse de ley de telecomunicaciones, tú te das cuenta que al contrario lo que va a pasar es que la televisión pública va a fenecer. Entonces, me parece que dependerá del empuje de la sociedad civil que podamos, digamos, defender en parte la televisión pública y los contenidos de calidad. Pero si el asunto va como, si se aprueba este tipo de proyectos como está pensando, donde no hay un órgano regulador independiente, donde los estándares internacionales de alguna manera no se tuvieron en cuenta, donde se fusiona el fondo de la televisión y los contenidos con el fondo de telecomunicaciones, vamos a terminar pensando en la última milla, en lo que llamamos nosotros los fierros, y no en los contenidos, que es una noción que no tiene en cuenta nadie. Nosotros tuvimos opción de hablar con la gente de la OCDE cuando se empezó a hablar de este tema. Yo recuerdo haber hecho el reclamo de por qué no se hablaba en ninguna parte de contenidos, y la persona de la OCDE me contestó: no, realmente ese es un tema que no queremos tocar. Ese tema no se toca. Y no se toca porque finalmente el establecimiento y a las élites de este país no les interesa hablar de lo más importante, de la apropiación. Tú puedes tener acceso a lo que sea, pero si la gente no tiene el conocimiento, no hay divulgación suficiente, no hay cobertura suficiente, pues no es fácil, como siempre se ha dicho en este país, que es que a los televidentes no les interesa la buena televisión. Eso no es cierto. Yo creo que nosotros, con la televisión pública, se ha demostrado que al televidente le interesan las buenas historias. Alexandra, ¿cuáles son entonces los rasgos más importantes de este nuevo proyecto de ley? Bueno, yo creo que haciendo abogado del diablo yo tendría que arrancar por un punto que creo que del cual Beatriz también es consciente, y es que evidentemente la regulación que tenemos hoy es una regulación absolutamente obsoleta para la televisión colombiana. Es decir, cuando se hace la ley 182 del 95, la televisión colombiana era otra completamente diferente, y digamos que ese es un punto de partida real y es un punto de partida objetivo. ¿Se requiere un cambio regulatorio? Sí, sin lugar a dudas. No podemos seguir hablando de lo que veíamos nosotros, por ejemplo, que cuando nos pedían para el Fondo para el Desarrollo de la Televisión, nos pedían, por ejemplo, recursos para temas multimediales. Estábamos en el rollo de que entonces si era multimedial no era televisión, y la ley definía la televisión de una manera X, que obviamente no es la televisión de hoy. Entonces hay un primer punto de partida que evidentemente muestra que ese cambio regulatorio es indiscutiblemente necesario. Ese es un primer punto. Yo quiero ser más optimista que Beatriz, y quiero pensar que a este proyecto le falta discusión. Es decir, y que le falta, porque uno ve en el postulado inicial, uno ve que se habla de la garantía de los presupuestos de la televisión pública y de la radio pública, pero evidentemente creo que falta un desarrollo en el articulado que se refiera, como en el caso mexicano, al concepto de medio público, qué es un medio público, qué garantiza un medio público, que es algo que uno no encuentra. Y evidentemente comparto con Beatriz que el tema TIC y el tema de telecomunicaciones tiene razón de ser en virtud de un contenido, si no simplemente se vuelve una autopista por la cual podemos transitar, pero ¿para qué?
Es decir, la conectividad tiene razón de ser en términos de que haya una apropiación social de esa conectividad, que haya un uso de esa conectividad, que un campesino en Colombia sienta que conectarse a Internet es importante no solo para estar en Facebook, sino que le sirve para sus labores, que le sirve para su cotidianidad, que va a encontrar allí, qué sé yo, un programa que le ayude para la siembra. Es decir, que realmente la conectividad se entienda desde la perspectiva de la apropiación social y no de la conectividad per se, porque es que estar conectado per se no es bueno. Bueno, tampoco es malo, pero no va más allá. Entonces yo creería que falta un concepto de medio público y un desarrollo de ese concepto que nos asegure que evidentemente ese postulado inicial que se refiere a asegurar los presupuestos de la televisión pública se va a desarrollar, porque si no queda un poco vacío. Claro, pero fíjate que uno leyendo entre líneas en el proyecto de ley, hay algo que me llamó la atención, y es que cuando tú miras cómo va a estar conformada el nuevo ente regulatorio, se dice que tienen que ser economistas, abogados e ingenieros en telecomunicaciones. ¿Y quién se encarga del contenido? Cuando tú tienes que determinar cuál va a ser qué vas a financiar, entonces no hay un comunicador, no hay una persona que tenga conceptos internacionales, no hay ciencias humanas. Entonces eso te permite, esa parte de la que yo estoy hablando. Darte cuenta que lo que menos importa es eso. Un punto importante en este debate es qué pasa con la Autoridad Nacional de Televisión. Un invento de los últimos años que tiene puntos positivos, negativos, cada uno hará su evaluación. Y en este proyecto pareciera que desaparece. Sí, desaparece. Sí, y me parece que hay un mal principio. Si la OCDE habló de la unificación, no habló de que una se sumara a la otra. Es decir, deberían desaparecer las dos, es decir, tanto CRC como ANTV, y no decir que es que todo se pega a la CRC, que es el regulador, sino que deberían no hablarse de eso, sino hablar de un nuevo organismo convergente, evidentemente. Pero pues recalco la falla de la que habla Beatriz. Creo que es terrible que se adolezca de alguien que piense en lo que yo estoy diciendo, en la apropiación social, en el para qué de la tecnología, que es súper importante. No es la tecnología, por estar conectada, por el número de megabytes. Pero en ese contexto la Autoridad Nacional de Televisión sirvió para poner algunos temas de debate. Claro, pero siempre decíamos también en la Junta que había quedado mal armada. Sí, institucionalmente desde el principio no quedó bien armada, porque además yo siento que la creación de la Autoridad Nacional de Televisión fue como una venganza contra la CNTV, porque había un gran interés por acabar con la CNTV. Entonces realmente este armado institucional de la ANTV era un armado poco claro, frágil, terriblemente frágil institucionalmente, desde todo punto de vista, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la autonomía. Y uno ve el IFT, que además habla uno con los consultores mexicanos, y resulta que el IFT se basó en la CNTV. Pero fíjate, pero fíjate otra cosa, que es que ese armaje corresponde de alguna manera a una manera de ver la televisión en el país. De alguna manera yo recuerdo mucho, nosotros le repetíamos mucho la frase del ministro Molano de que la televisión es cosa del pasado. Yo me imagino que hoy Molano debe estar pensando, se le olvidó que la televisión es cosa del futuro. Lo que está pasando hoy es televisión. Está marcado con la televisión. Exacto. Y si tú miras, estoy completamente de acuerdo, quedó mal armado el Frankenstein, pero si tú miras, cuando yo presidí la PRAI, que es la plataforma de reguladores de Iberoamérica, tú miras los organismos reguladores de Iberoamérica, sobre todo de Latinoamérica y Centroamérica, y es un poco lo mismo que está pasando acá. En Perú, por ejemplo, ni siquiera hay una institución encargada de la regulación, sino es una oficina del Ministerio de Transporte, con 4 funcionarios. ¿De transporte? De transporte. Es una cosa aparte, ¿no? Exacto. Y de alguna manera, si tú miras uno de los antecedentes de esta supuesta modificación, un proyecto de Vargas Lleras, un poco lo que pensaba era eso, era una oficina de Mintic donde 3 personajes se encargan de lo que ellos llaman contenidos, que no significa nada. Entonces, si tú te pones a mirar eso, de alguna manera, claro, se liquida completamente la ANTV, pero no hay en el proyecto de ley algo que de alguna manera la sustituya si es del caso. En ese ámbito, Beatriz, ¿qué papel o qué responsabilidad le cabría a las universidades frente a la televisión, y especialmente en universidades públicas? No, pues yo sí creo que nosotros tenemos mucho que hacer.
Yo creo que la universidad pública tiene mucho que hacer, no solamente en la formación de los comunicadores. De hecho, valga la cuña, estamos formulando el doctorado en comunicación. Nosotros tenemos una maestría, no se ha pensado en pregrado, aunque es una idea que se viene discutiendo ya hace varios años. Yo creo que las universidades públicas tenemos mucho que hacer a ese nivel y tenemos también la obligación de poner estos temas en discusión. Yo creo que es el momento para que, por ejemplo, la Universidad Nacional piense en la posibilidad de organizar foros, debates alrededor de qué pasa, no solo con la televisión pública, sino con la televisión en general. ¿Qué está pasando con el derecho a la información de los ciudadanos? Pero yo quisiera decir algo adicional. A mí me parece que tengo la esperanza de que tenga más debate también por otro tema, Beatriz, y es que evidentemente hay un claro interés político en que en el país permanezca en la OCDE. Y yo creo que si queda armada la estructura como está pensada, eso no va a pasar, no va a funcionar, porque la OCDE ha repetido incansablemente que el organismo regulador o el órgano regulador debe ser independiente. Aquí no hay independencia del órgano regulador, hay 5 miembros elegidos por el presidente de la República, que yo no creo que eso aguante un examen de la OCDE. Y hay que decir algo adicional, y es que la OCDE no es un pasaporte de por vida, ¿no? La OCDE año a año revisa las acciones del gobierno, por lo cual yo no creo que la cosa vaya a quedar como está. Si nosotros pretendemos apuntarle al tema OCDE, que creo que en materia económica tiene muchas ventajas para el país, pero realmente como está no podría ser. Beatriz, 20 segundos. ¿Somos pesimistas o no? Pues mira, yo soy optimista con relación a la calidad de los contenidos que está emitiendo la televisión pública y a la calidad, digamos, de los televidentes. Yo no creo en las televidencias pasivas, creo que los televidentes se están pronunciando y se pueden pronunciar. Pero soy pesimista con relación a la manera como las élites están comprendiendo este asunto, pero es un pesimismo de alguna manera que reconoce digamos, la astucia de las élites colombianas. Cuando yo hablo de élites no me estoy refiriendo solamente al Ejecutivo y al Legislativo, sino me estoy refiriendo también a los intelectuales. Tenemos claridad de que efectivamente en la información está el poder, en que efectivamente se requiere de alguna manera controlar lo que la gente recibe y soy optimista, vuelvo y lo digo para terminar positiva, en que la gente está, como digo yo, en la jugada. Los estudiantes, la gente, los comunitarios, la gente de las universidades se están dando cuenta de que deben pronunciarse y pues hay que hacer un llamado para que efectivamente podamos presionar para defender nuestra televisión pública. Muy bien, Alexandra Falla, muchas gracias por habernos acompañado en Punto Crítico. Muchas gracias, Carlos, y de verdad que estos escenarios son súper importantes para eso que dice Beatriz, para los debates. Se supone que estamos en un momento, de acuerdo a lo que se ha planteado desde el Ministerio, de socialización y apertura, y aquí estamos dando voces de alerta sobre unos puntos que nos parecen fundamentales para cambiar y reforzar en el actual proyecto. Beatriz Quiñones, muchas gracias por habernos acompañado en Punto Crítico. Profesor Patiño, mil gracias. Hemos llegado al final de esta emisión de Punto Crítico. Esperamos que el futuro de la televisión pública se despeje. Muy amable, lo esperamos en una próxima emisión.